Sin ambajes y sin rodeos, Presidenta, le pregunto, en LM Noticia publicamos en exclusiva que el ministro Felipe de la Mata nos dijo que hay un 60% de avance en la reforma judicial a la fecha, a pesar de los obstáculos puestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno, ¿qué avance le reporta que tenga la reforma judicial? Pues ayer la resolución de la Corte fue muy interesante, porque primero había salido una propuesta de resolución de un ministro que iba en contra de la reforma al Poder Judicial, pero la propuesta al final y la resolución, sería bueno que la semana que entra viniera el doctor Saldívar y Ernestina para explicarla bien. Pero lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó, que la elección de las y los jueces, ministros, magistrados, va, ya, no tiene ninguna barrera de ningún tipo, porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Bien. Entonces es muy interesante. Es decir, ya la Corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos no son procedentes, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Porque les da creo que 24 horas o 48, no sé. Pero en esencia, ya, 1 de junio, vamos a hacer historia. El pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros, tribunal, ¿cómo es? De justicia, bueno, el electoral, el órgano es tribunal de disciplina. Entonces es buenísimo, ya, nada más a votar todos y todas el 1 de junio. Muchas gracias, Presidenta. Como segunda pregunta, sin puntos y sin rodeos, le pregunto, el acuerdo alcanzado el lunes 3 del presente mes con el presidente Donald Trump distensa las tensiones en las relaciones bilaterales entre ambos países, a pesar de este nuevo anuncio de aranceles al acero y al aluminio. El día de ayer mandé una carta al presidente Trump con la gráfica del superávit que tiene Estados Unidos con México en el caso del acero y del aluminio. ¿Eso qué significa? La idea que tiene o que ha planteado el presidente Trump sobre las tarifas es porque dice que Estados Unidos es deficitario. ¿Qué quiere decir eso? Que está importando más de lo que exporta. Pero en el caso del aluminio y el acero con México es al revés. Exporta más de lo que importa. Entonces le muestro esta gráfica y bueno, vamos a esperar. Ya hay una reunión entre los secretarios de Comercio y Economía pronto. Hay una reunión también en el tema de seguridad
Entonces ahí vamos avanzando con pues temas ahí también importantes, y nuestra posición siempre va a ser la misma: colaboración, coordinación sin subordinación. La soberanía no es negociable. Entonces no hay tensión en las relaciones bilaterales. Pues hay coordinación. Bien, presidenta. Como segunda o como tercera pregunta, podría, bueno, el día de ayer usted envió una iniciativa de inteligencia. Quisiera usted explicarnos cómo fortalece a la Secretaría de Seguridad, a Omar García Harfuch, y cómo combatirá esto al crimen organizado, esta iniciativa que manda usted el día de ayer. Sí. Recuerden que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está el Centro Nacional de Inteligencia. Ahí siempre, bueno, en la época en que la Secretaría se fue a Secretaría de Gobernación con Peña Nieto, pues dependía de Gobernación o del presidente de la República, no sé. Pero hoy está ahí. Y nosotros planteamos desde el principio que para atender la seguridad y la construcción de la paz en México, una parte muy importante es la inteligencia y la investigación, que se traduzca en judicialización de casos para la detención de personas que presuntamente cometen delitos. Este fortalecimiento de la inteligencia e investigación pues obliga a que las distintas instituciones del Estado mexicano compartan información, y al mismo tiempo que formalmente, a partir de la ley, se pueda solicitar información a las distintas instituciones. Hoy está en una parte de la Ley de Seguridad Nacional, pero no está completamente normado. Entonces, lo que estamos dando es la coordinación de la inteligencia y la investigación de nuestro país, del Estado mexicano, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la coordinación de las distintas instituciones para permitir la judicialización de casos como apoyo a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales. Finalmente, en este sentido, ayer el comandante de Estados Unidos admite que se han incrementado pues los sobrevuelos en el espacio aéreo internacional y que esa información se comparte con la Secretaría de la Defensa. ¿Algún comentario al respecto? Sí, pues ahí, primero que nada, repito, la soberanía no es negociable y nosotros siempre vamos a coordinar sin subordinar. Lo importante aquí, creo, en la declaración, que es lo que siempre hemos planteado, es que comparten información con el Gobierno de México, que son parte de actividades que se realizan desde hace tiempo y memorándums que se firman cuando hay reuniones del secretario de la Defensa Nacional o el secretario de Marina con sus contrapartes o con algunas otras instituciones del Gobierno de los Estados Unidos. Si hay información que tiene Estados Unidos relativa a nuestro país, pues que se comparta, se coordine para poder trabajar en México. Entonces, todo dentro del marco de la Constitución y de nuestras leyes. Eso siempre va a ser así, siempre lo vamos a defender así. Muchas gracias, es todo por mi parte. Gracias. Buenos días, Presidenta. Mi nombre es Yujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, en medio de esta tensión arancelaria que tenemos con Estados Unidos, ¿el Gobierno cómo piensa aumentar el intercambio comercial con China, tomando en cuenta que ellos nos venden más que nosotros a China? ¿Cuál sería la estrategia o qué nos puedes dar más detalles de esto? Nosotros, e incluso se lo dije al presidente de China cuando tuve oportunidad de verlo en el G20, nosotros privilegiamos el comercio con quienes tenemos tratados comerciales. Así debe ser, así está en la Constitución y así está establecido. No solo es una decisión personal, sino que es parte de nuestras leyes. Entonces, nosotros privilegiamos la coordinación, evidentemente, con el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, porque eso nos da enormes ventajas. Eso no quiere decir que no haya comercio con China, hay comercio con China. Nosotros en el Plan México, ¿qué es lo que estamos planteando?
sustituir una parte de las importaciones que tenemos de China para producirlas en México. Porque nuestro déficit comercial con China es amplio y hay muchísimas cosas que se pueden fabricar en México que no necesitamos estar importando. Entonces estamos trabajando con los empresarios mexicanos para que la cadena de valor en nuestro país aumente. Entonces esa es una de las políticas que tenemos. Entonces hasta el momento lo que nosotros privilegiamos pues es el tratado comercial con Estados Unidos, con Canadá y con otros países donde hay tratado comercial. Eso no quiere decir que no haya relaciones, que no haya comercio, pero estamos privilegiando ese, porque además así son las leyes. Como está ahora, No hay tratado comercial con China, no hay. Gracias, Presidenta. Ya nos mencionó hace unos minutos que la soberanía no es negociable, pero ayer el Departamento de Estado estadounidense clasificará como organizaciones terroristas a grupos criminales de Colombia, El Salvador, México y Venezuela, como parte de un decreto del presidente Donald Trump. Una pregunta, ¿el gobierno de México está enterado de eso? ¿Qué significará esto en coordinación con Estados Unidos? Sí, entiendo que tiene que pasar por el Senado de los Estados Unidos, eso es lo primero. Ahora, podemos ir comentando algunos temas, ¿no?, que estamos trabajando. El primero, México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos. Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos. Porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos, pues entonces ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez, no sé, los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Entonces es uno de los temas que estamos revisando. Y el otro que ayer lo platicábamos, es el fortalecimiento de nuestras normas frente pues a cualquier intromisión o cualquier venta de armas de un extranjero en nuestro país. O sea, a nosotros nos corresponde nuestra propia legislación. Entonces, lo que nosotros no vamos a aceptar nunca pues es la intromisión, el injerencismo, y siempre vamos a defender nuestra soberanía. Entonces, pues en ese marco estamos trabajando y bueno, ya vamos a ver. Presidenta, ayer tuvo lugar la llamada entre el secretario de Estado y el canciller. ¿Tiene más información de esto? Ellos ayer mencionaron algo de los vuelos de deportación al sur de México. ¿Tiene más detalles de esto? ¿Qué significa? Estados Unidos lo dijo ayer el propio secretario del Departamento de Estado, él hizo una gira por Centroamérica y tomó acuerdos con distintos países centroamericanos para, vamos a llamarle, repatriación de personas que están en Estados Unidos. Entonces ellos están haciendo vuelos directos a muchos países, a Guatemala, a El Salvador, ese es parte de los acuerdos que ellos tomaron. Ahora nosotros, como saben, planteamos que por razones humanitarias, si están en la frontera, nosotros podemos recibir a personas que no son mexicanas y que podemos, principalmente si ellos lo desean, ayudarles a llegar a sus países. Entonces, de todos los números, no sé si los tienes por ahí, han llegado a nuestro país, a ver si tienes los de ayer, ahorita que me los pase Paulina, mucho más mexicanos que extranjeros, pero si llegan extranjeros los recibimos y pues ellos de forma voluntaria tienen que decidir si se quedan en México y bajo qué condiciones o son repatriados a sus países. Son 13,450, estamos hablando desde el 20
de enero, ¿no?, cuando llegó el presidente Trump, 13.455 personas, de las cuales 10.485 son mexicanos y 2.970 extranjeros. El IMSS ha generado 391 números de seguridad social para connacionales y se han facilitado cerca de 500 contrataciones de mexicanos que llegan de Estados Unidos con este programa que tenemos con la iniciativa privada, consiguiéndoles empleo. Esa es, digamos, una parte. La otra es que se formalizan las reuniones entre el secretario de Economía y el secretario de Comercio, el secretario de Economía de México y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y también se formalizan reuniones relacionadas con seguridad. Entonces, en ese sentido se va avanzando. Gracias por el dato. Y por último, Presidenta, ¿cuándo nos puede mostrar la respuesta de la carta de Google? Ah, sí, cómo no. Si no la tenemos hoy, el lunes la mostramos, sí. Ok, muchas gracias. Esencialmente lo que dicen es que ellos, frente a decretos de los países, ponen el nombre, y que si eso es distinto en otro país, pues entonces ponen dos nombres, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, ¿cómo le llama Estados Unidos al río de la frontera? Río Grande y Río Bravo. Entonces en México se ve Río Bravo y en Estados Unidos Río Grande. Pero este no es el caso, como lo hemos explicado, porque el decreto de Estados Unidos es para su plataforma continental. Entonces eso es lo que estamos nuevamente informándoles, que no es un asunto de todo el Golfo, sino que el decreto de Estados Unidos es para su plataforma continental. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, preguntarle, bueno, cuál es su opinión. Ayer se aprobó la reforma al Infonavit en el Senado, y pues es una reforma que por un lado combate a la corrupción de una forma decidida y por el otro restituye la capacidad de esta institución para construir vivienda. Es decir, es una reforma pensada para los trabajadores de México y las trabajadoras de México y su derecho a la vivienda. Sin embargo, Presidenta, pues la oposición repite y repite, tergiversando toda la reforma de una forma muy perversa, que Morena quiere robarse el dinero de los trabajadores. Así lo planteó ayer, por ejemplo, Ricardo Anaya, el senador panista, quien además dijo que se está robando ese dinero porque ya se acabó el presupuesto. Eso dice el presidente, que todavía este hombre tiene muchas cosas que aclarar, ¿no? Como que empiece por aclarar lo suyo primero antes. Y pues justo eso, que yo creo que es falso lo que dicen los panistas, en general, no solamente en el caso del Infonavit, sino en general. Hay mucha hipocresía. Repetimos el caso más evidente, el de los programas sociales. Se la pasaron toda la campaña diciendo que ellos estaban a favor de los programas sociales. Después de la elección, al siguiente semana, el presidente del PAN estaba diciendo que ellos siempre habían estado en contra de los programas sociales, que su error fue haber dicho que estaban a favor. Después viene la votación de que la pensión adulto mayor sea constitucional desde los 65 años y dicen que van a votar a favor y luego votan en contra en lo particular. O sea, mentira. ¿Cómo es el del detector de mentira? Mentira. Igual acá, mentira. La reforma al Infonavit tiene el objetivo de recuperar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores mexicanos de manera transparente y honesta. Como bien explicó el otro día Octavio, los fondos del Infonavit o son para vivienda o los puede retirar el trabajador si no ha
ejercido ese derecho cuando se pensiona. Esos fondos no eran auditados. Hemos presentado aquí casos escandalosos de corrupción. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el Infonavit va a construir más vivienda accesible para los trabajadores que ganan menos, se va a resguardar el recurso, va a ser transparente, va a ser auditable y se cumple pues con el principio constitucional del derecho a la vivienda de las y los trabajadores mexicanos.